No se escucha, profesora. ¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? ¿Ahora sí me escuchan? Vamos a ver. Ya yo no Sí, me profesora, escucho. buenas Ay, noches. a ver, vamos a ver, ahora sí. Ya, aquí está, ya les escucho. A ver, voy a poner mejor los auriculares. Vamos a ver, entonces, estimados. Vamos a poner los auriculares. Muy bien, estimados. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya les escuché. Bien, vamos a empezar entonces. Estamos ya en la semana 5 con ustedes, ¿cierto? ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, yo llevo un curso que es bimodal. Entonces, en el curso bimodal, este, las fechas son distintas. El caso de ustedes también. Con ustedes estamos en semana 4, ¿no? Ya, vamos a ver entonces. A ver, un momento. En el curso normal de 9 semanas, en ustedes, ¿qué fecha han iniciado, estimados? Como para poder establecer. Vamos a ver. Michael dice en semana 4. Porque el viernes pasado no hubo clase. El producto académico y el foro. Sí, ya. Vamos a ver. ¿Qué dice? La próxima. Claro, por eso es que la clase pasada vimos eso. Ya, claro. Claro, por Semana Santa. Ok, muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí.
Vamos a ver, y la cuarta. Listo. Claro, la semana pasada fue Semana Santa. Ujú. Vamos a ver, compartir esto. Vamos a ver. Vamos a ver aquí a descargo. Semana 4. ¿Cuál es la novedad de hoy día? ¿Cuál es la noticia más resaltante, estimados? Las prontas elecciones. ¿Mm? Puede ser por ahí también. Pero ¿qué más? ¿Quién me dice? A ver. El que me dice va, de hecho que le vamos a tener que premiar. Hay algo muy importante que ha sucedido. La llegada del Artemis 2, Miss. Ahí está. Claro, la llegada del Artemis, ¿no? Le vi quién respondió. Buenas noches, Miss. Buenas noches con toda la sala. Los saluda John José. John José Juárez, Sí, ¿no? John Juárez, sí. Ya. Escribe ahí tu NRC, John. Escribe en el chat tu NRC. Ok, Así Miss. es. Han estado viendo en vivo, ¿no?, la llegada del Artemis. Así es. Vamos a ver entonces aquí. Entonces estamos en la unidad 2. Vamos a ver. Presentar el otro PPT. Este que es 4. Muy bien. Vamos aquí entonces. Ok, yo José Juárez del 4064-3. Muy bien. El día de hoy, estimados, nosotros vamos a ver la unidad 2
recordando un poco la semana 4 sobre los géneros discursivos, el tema, la idea principal, las ideas secundarias y el folleto informativo. Vamos a explicar el producto también, ¿no? ¿Para qué fecha estamos? Con ustedes se aplazó, creo, ¿no? Vamos a ver la revisión de las condiciones de la calidad académica, la síntesis de la videoclase anterior, que, bueno, nosotros ya hemos hecho y presentado también ejemplos, la presentación del propósito de la clase, el desarrollo, el resumen, la reflexión y el refuerzo de las actividades evaluadas. Vamos a ver. ¿Cuáles son las condiciones de calidad académica? Puesto que de esto hemos hablado desde el día 1, ¿no? La fecha de entrega del PA2, la fecha de límites, sería el 12 de abril. Creo que se ha ampliado, ¿no? Vamos a ver el aula virtual. Revisar, recuerden los recursos del aula virtual de la semana 3 y 4. Participar en el foro formativo, muy importante. Vamos a ver aquí. Ya está. Aplicar la autoevaluación, desarrollar de manera puntual el producto académico de la unidad, ya que esto refleja lo aprendido y el logro de la unidad. Vamos a ver. Está levantando la mano, creo. Es grupal. Ya, en el caso de ustedes, todas las actividades, vamos a ver. Dijimos que eran grupales, ¿no? Formamos los grupos con ustedes. Vamos a ver. La semana pasada, bueno, hace ya 2 semanas, al final vamos a hacer las consultas. Primero voy a tocar, ok, ya termino esta parte y empezamos a explicar, ok, ya. Entonces, con respecto al síntesis de la videoclase anterior, hablamos del género discursivo. En el género discursivo, recuerden que es un escrito conocido como texto expositivo y que cada uno de los textos tenía su gancho, ¿no? ¿Para qué? Para atrapar al lector. Pero también tiene un propósito, que es informar sobre el tema. Según su formato, los textos expositivos pueden ser continuos o discontinuos. Un ejemplo de texto discontinuo podría ser una infografía que tiene elementos gráficos y lingüísticos en su estructura. Los textos expositivos continuos se redactan en párrafos de inicio, desarrollo y cierre, y además cada párrafo tiene elementos específicos en su construcción. Entonces, aplicar estrategias de lectura facilitará siempre la comprensión del texto. Entonces, nuestro propósito va a ser, ¿qué cosa? Identificar los tipos de ideas en textos expositivos, aplicando estrategias de comprensión y la organización en esquemas numéricos. Vamos a ver entonces el tema y la idea principal, las ideas secundarias y las ideas terciarias. Vamos a ver. Este es un biennially. Vamos a ver el biennially sobre la idea principal. Si no funciona, vamos a al final hacer un quizzes, ¿ya? Sobre el tema. Vamos a ver. ¿Cuáles son los conceptos clave en un texto? Recordemos que todo texto tiene una idea principal, la idea principal general de todo el texto, la idea principal de cada uno de los párrafos, la idea secundaria y las ideas terciarias, ¿no? Y todos giran alrededor del tema. Entonces, habría que definir qué es el tema. El tema es la información genérica, es el general que sustenta el desarrollo de todo el texto. Quiere decir que nos sitúa en el ámbito del conocimiento al cual se va a referir. Entonces, las características más resaltantes es que el tema, como es general, carece de detalles. Se reconoce preguntando siempre la pregunta ¿de qué trata el texto? Y su estructura sintáctica corresponde a una frase nominal. Ejemplos. Yo digo, la inteligencia artificial, el aprendizaje en línea, la delincuencia en el Perú. Todos ellos sería un tema.
Otro tema que podría ser la eutanasia, ¿cierto? ¿Qué más? El feminicidio. Si yo digo el feminicidio del Perú, también vendría a ser, entonces, tema de la frase, una frase nominal que vendría a ser el tema, ¿no? Leamos el siguiente texto para saber cuál es el tema. A ver, leamos en silencio. Muy bien. ¿Cuál es el tema en el texto? A ver, los escucho, estimados. La implementación de la inteligencia artificial. Los Ya, beneficios de la inteligencia artificial en la educación superior. ya, de eso me habla todo el tema. Ya, implementación, otro dice beneficios. Ujú. Veamos entonces. Identifiquemos el tema. ¿Cómo se identifica? Haciendo la pregunta, ¿de qué trata el texto? Aquí tenemos, ¿de qué trata el texto? La implementación de la inteligencia artificial en la educación superior genera beneficios que transforman la experiencia de aprendizaje del estudiante. Allí tenemos entonces de que el texto trata sobre beneficios de la inteligencia artificial en el estudiante universitario. Entonces, como ya sabemos que en el texto el tema se reconoce haciendo la pregunta de qué trata el texto, entonces, ¿cómo puedo reconocer la idea principal? La idea principal es la definición, ¿no? ¿La definición de qué? La idea que se presenta en cada uno de los párrafos y generalmente está al inicio. Otras veces está en el medio y otras veces al final. Entonces, esta idea principal va a ser el corazón del texto, ¿no? Por lo tanto, va a ser imprescindible que sea ampliada y que esté secundada, ¿no?, por las demás ideas. ¿Cuáles son sus características? Que aparece de forma explícita o también puede ser implícita, es específico, el tema es relevante y responde a la pregunta, ¿qué se dice fundamentalmente del tema? Para reconocer el tema es de qué trata el texto y para identificar la idea principal es qué se dice fundamentalmente del texto. Entonces su estructura sintáctica es una oración que afirma o niega una idea. En cambio, en el tema, ¿te acuerdas cuál era su estructura sintáctica? Estábamos hablando de una frase nominal. Entonces, como aquí yo tengo una oración es con sentido completo,
Fíjense ustedes cuál sería la idea principal. La inteligencia artificial es la capacidad de sistemas, ya ves, es una definición de sistemas informáticos para realizar tareas que requieren razonamiento humano. Ahora identifiquemos la idea principal del texto, ¿no? La implementación de la inteligencia artificial en la educación superior genera beneficios, habíamos dicho, ¿no? A ver, ¿cuál era la pregunta con que reconocemos a la idea principal? ¿Qué te dije? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Es para Para el tema. el tema. Ya. Y para la idea principal, ¿cuál es la pregunta? A ver. ¿Qué se dice sobre el tema? Muy bien. ¿Qué se dice sobre el tema? ¿No? Esta es la pregunta. ¿Qué se dice fundamentalmente sobre el tema? Entonces, leamos. Nosotros ya sabemos cuál es el tema. Es más, está ahí de rojito. Ahora, ¿qué se dice sobre ese tema? ¿No? Vamos, leamos. A ver, vamos respondiendo. Muy bien, en el chat. A ver, ¿cuál sería la idea principal? Ahí está, ¿no? Vamos a ver un ratito. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Respondemos en el chat que dice, en primer lugar, el estudiante. Eso es una oración completa, ¿cierto? Dijimos que es una oración. ¿Cuál es la tarea completa? Recordemos que el PA1 ha sido una evaluación, un examen, ¿no más, cierto? El PA1 ha sido un examen. Ahora vamos a ver el PA2, ¿ya? La IA permite la personalización del aprendizaje. A ver, vamos a ver. ¿Qué se dice sobre el tema? Que la implementación de la inteligencia artificial en la educación superior genera beneficios que transforman la experiencia de aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces tenemos que es así, genera beneficios que transforman la experiencia de aprendizaje del estudiante. Toda la oración completa vendría a ser lo que se dice el tema, que es la idea principal. Entonces, cuando nosotros hace un momento dijimos que el tema era beneficios de la inteligencia artificial,
Eso es una frase nominal, solamente me indica de qué trata, pero para la idea principal ya es una oración completa, que es esta, ¿no? Vamos a ver. Ok. A ver. Entonces, que ya sabemos cuál es la idea principal, cómo se halla la idea principal, el tema. Entonces ahora nos tocaría la idea secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué es una idea secundaria? ¿De qué estamos hablando? Porque de hecho yo necesito fundamentar las ideas que ya tengo como la idea principal, ¿no? Y para fundamentarlas me ayudan, o desarrollarlas, me ayudan las ideas secundarias. Entonces, las ideas secundarias son informaciones que desarrollan la idea principal. ¿Cuáles son sus características? Estamos viendo que expresan información de apoyo, explican causas, efectos, características, soluciones, diferencias y responden a la pregunta ¿cómo se explica o justifica la idea principal? ¿Cómo se explica o justifica la idea principal? De esa manera nosotros estaríamos respondiendo y sería esta respuesta la idea secundaria. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo se explica o justifica la idea principal? Observemos entonces este texto. A ver, leamos. A ver. Dice ideas secundarias. A ver, dice la IA mejora el aprendizaje del estudiante. Dice Noelia Jacqueline Gutiérrez Chalco, ideas secundarias, lo que dice en primer lugar y en segundo lugar. En primer lugar y en segundo lugar, no son ideas secundarias, esos son conectores o expresiones equivalentes a los conectores, ¿no? Entonces podríamos decir que son apoyos para poder organizar. ¿Qué pasó? A ver. Vamos a ver. Leamos. A ver, entonces, ¿cómo se explica o justifica la idea principal? La respuesta a esto es la idea secundaria. Por ejemplo, tenemos la idea principal u oración temática. Tenemos las dos ideas secundarias que dice en primer lugar y en segundo lugar. Y luego tenemos las ideas terciarias, ¿no? Que vendrían a ser ya información complementaria respecto a la idea secundaria. Idea secundaria, dice Emily. ¿Cuáles son las características de las ideas terciarias? Expresan detalles específicos o pueden ser también ejemplos. Estos ejemplos pueden complementar las ideas secundarias. ¿Cómo se reconoce? Haciendo la pregunta, ¿qué idea o ideas
complementan a la idea secundaria. Aquí tenemos. A ver, leamos. Un par de minutitos. Leamos. Muy bien. A ver, a ver. Y Emily, ideas terciarias, las que están de color verde. El sustento de las ideas secundarias. Las ideas terciarias complementan, ¿no? Complementan las ideas secundarias. Quiere decir que si yo coloco un ejemplo en el texto que estoy redactando, si coloco un ejemplo, este sería entonces una idea terciaria. Vamos a ver acá. Aquí está la idea principal u oración temática, las ideas secundarias y las ideas terciarias de color verde. Observa cómo se organiza entonces la información. Observemos primero, a ver. Y luego comentamos qué observas. Muy bien. A ver, entonces,
el sustento o complemento, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos aquí el tema, por ejemplo, beneficios de la IA para los estudiantes universitarios. Está conformado por una oración, esa es sustantivo, verbo, ¿no? Predicado, la implementación de la inteligencia artificial en la educación superior genera beneficios que transforman la experiencia de aprendizaje del estudiante. Idea secundaria serían estas oraciones: la IA permite la personalización del aprendizaje y la IA potencia la autonomía y el desempeño continuo. Las ideas terciarias presentan rutas de aprendizaje adaptativas acorde con el ritmo y el nivel del conocimiento del alumno, facilita el acceso a materiales didácticos y personalización que refuerza las áreas complejas, ¿no? Entonces aquí tenemos dentro de las ideas terciarias 2 ideas en cada una que sustentan las ideas secundarias anteriores. Entonces así se organiza la información en una estructura. Entonces, ¿de qué otra forma podemos organizar? Porque de hecho no es la única. Es que cuando hablamos de lectura y organización, cada uno tiene su propia estrategia lectora. Digamos, a no todos nos funciona la misma estrategia, ¿no? Por ejemplo, no todos hemos aprendido a leer de la misma manera. Entonces, cada uno va creando a partir de todos sus conocimientos, el bagaje cultural, las lecturas que ha hecho, ¿no? Durante toda su vida, va creando, por ejemplo, una especie de rutina o estrategia. Entonces, ¿de qué otra forma se puede organizar la información? A ver, ¿cómo organizas la información? Haciendo mapas. ¿Sí? No te escuché. Haciendo mapas, Miss. Muy bien. O los organizadores visuales, ¿no? Entonces se puede, organizar la información con organizadores visuales, que es, como su compañera dice, mapas, ¿no? También se podría hacer, ¿no? Entonces, una de esas otras formas, su compañera ha dicho mapas, pero eso está dentro de los organizadores visuales, ¿no? Una de esas formas es el esquema numérico para organizar la información. Ustedes ya han visto algunos indicios del esquema numérico cuando hemos expresado las ideas terciarias. Veamos entonces. En el esquema numérico nosotros tenemos la jerarquía de la información. Por ejemplo, la idea principal, que vendría a ser lo más importante, la idea secundaria, que vendría a ser el desarrollo de la idea principal, y luego tenemos la idea terciaria, que serían los detalles o ejemplos que complementan la idea secundaria. Entonces, ese es el esquema numérico, ¿no? Entonces, se puede tener un orden, un esquema a partir del esquema numérico. Es útil para estudiar, pero también para sintetizar. Cuando tú elaboras un esquema, la redacción es más fácil porque te permite desarrollar punto por punto sin olvidarte de lo principal. Este es el esquema numérico. Número 1, beneficios de la IA. 1.1, personalización profunda de la información académica. 1.2, potenciación de la autonomía y el desempeño continuo. En ambos casos ustedes están viendo entonces oraciones que secundan esa idea secundaria. Entonces, en el aula virtual tendrás acceso al texto Carta a la Tierra y es importante que lo descargas y lo leas para realizar las actividades prácticas. Actividad 1. Lee el siguiente párrafo y justifica social y económica e identifica los diferentes tipos de ideas y los conectores. Vamos a leer entonces este párrafo y vamos a identificar la idea principal, la idea secundaria y las ideas terciarias, ¿no? Pero lo vamos a identificar y lo vamos a proponer en un esquema. Vamos a ver si nos queda tiempo, ¿no? A ver, voy a ver mi clase siguiente cuando empieza. A ver,
Sí, está bien, sí tenemos tiempo. Vamos a ver. Y vamos a ver también, me estabas diciendo de la tarea del aula virtual, ¿no? La tarea del aula virtual. Vamos a ver. Mientras ustedes van leyendo, vamos a ver la tarea del aula virtual. Vamos a ver. Les comparto el aula virtual y vamos viendo cuál es la tarea que nosotros tenemos bien. Vamos a ver. Viendo, comparto mi pantalla. ¿Cuál es el producto de la unidad 2? Muchos de ustedes me preguntaban por qué la unidad 2 se abre, pero es que tienes que, ya sabes, primero revisar todos los materiales, ¿no? Vamos a ver el sílabo, también que es otra cosa que me estaban consultando. Vamos a ver el sílabo. Lo ven aquí. Ya, entonces en la unidad 1 hemos visto la entrevista y la conferencia académica. Y en la unidad 2 estamos viendo comprensión de texto y la infografía, el folleto informativo, ¿no? Vamos a ver aquí.
¿Qué es lo que vas a presentar? Vamos a ver aquí. En la modalidad a distancia, la evaluación práctica. Y luego la semana 4 tenemos en la unidad 1 y 2 también la evaluación. Pero esto parece que se ha cambiado. Vamos a ver. Este sería entonces, vamos a ver entonces la tarea. Vamos aquí, en la unidad 2. Tenemos la actividad, la autoevaluación, actividades adicionales, y este es el producto académico de la unidad 2. Solo bajamos. Vamos a ver. Está lento la plataforma. A ver. Heidi, dime, te escucho. Buenas noches, Miss. En el foro 2 es grupal. Estaba buscando con qué compañeros me toca y no me figura. No sé si nosotros vamos a escoger a los compañeros o va a salir en el... Ustedes no se conocen, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es formar los grupos. No. Ya, entonces lo que vamos a hacer es formar los grupos. Escriban su NRC, por ejemplo, yo tengo aquí, tengo el NRC del, a ver, 40641. Están aquí, ¿no? 40641. Vamos aquí. Voy a formar los grupos aquí mismo. Vamos a ver. 40641. Escriben su NRC de quienes están. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Disculpe, Miss, ¿los grupos ya fueron asignados? Está, sí, ¿no se ve mi pantalla? A ver, estimadas, ¿se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Sí se ve, Miss. Sí, Nos está asignando, creo, ¿no? Lo estoy ¿Recién lo formando. está asignando o ya se asignó? Recién. Recién está Ah, ya, asignando. gracias. Gracias. Lo voy a compartir, ¿ya? Vamos a ver. Un momento. Vamos a ver. Por eso les pedí que pusieran su NRC.
Número de grupos por miembros. A ver. 8 grupos. Alfabéticamente. Agrupamiento. La agrupación es 4064-1. Ese es el nuevo grupo de cuántos integrantes. En el aula virtual, por favor, asegúrame de cuántos integrantes les han puesto. A ver si ha cambiado. ¿Sigue de 5? De 3 es Miss. Ya, entonces vamos a cambiar de 3 aquí. Entonces, me va a salir más grupos. Serían 12 grupos aproximadamente. A ver, vamos a ver. 12 grupos. Trece grupos, a ver. Me quedo con 13 grupos, como salga, a ver. Sí, 3 y algunos 4. ¿Ya? 3 y algunos 4. Por si acaso no responde uno de tus compañeros. ¿Ya? Entonces vamos a enviar. Ya está. Ya está. Vamos a ver el agrupamiento. Me escribió su NRC, ¿no? La otra sección. Ya, aquí está. Vamos a descargar. Ya lo voy a publicar entonces. Este Excel. Aquí. Vamos a ver.
pueden escribir, pueden buscar a sus compañeros y pueden llamarlo o escribirle también. ¿Ya? Entonces les comparto. Este es del NRC que les dije. Este es del 40641. ¿Ya? 40641. Es en grupo. 40641. Ahí está. Ya, 40641. Nuevamente. El otro NRC. Este es 40642. 40642. Número de grupos, a ver, siempre 12. Vamos a ver, vuelvo a agrupamientos. En este NRC sí somos pocos, entonces aquí sí van a ser 10. Formar el agrupamiento es 40642. Un poco. Aquí 8 grupos. Ya está. A ver, ¿qué me estás diciendo? 40641, 40642. Ya está. Vamos a ver vista general para descargarlo. Vamos aquí entonces. Venta 24.2. Ya está. Ese sería entonces 40.64.2. ¿Qué pasó? A ver, el anterior está, ¿no?
NRC 40642. Fíjense en su apellido. Ya está. Ahora 40643. Ya. Que este es el último grupo, ¿no? Grupos aquí. Este es el último NRC 40643. Ya está, exacto. ¿Qué pasa si su compañero no responde? Entonces, en ese caso, ustedes avanzan, ¿no? Ustedes le escriben evidencias y avanzan ustedes. Tampoco le pueden esperar, ¿no? Dice que mira. ¿En qué parte se visualiza? Y ahora le digo. A ver. RC 40643. Mira. A ver, 40643. Vamos a ver, parece que está demorando en cargar. Dice, los compañeros que me tocó del grupo aparece como último acceso. Nunca y no están en la sala. Ya, bueno, y como le acabo de decir, tienen que ustedes cumplir con enviarles un correo, ¿no? Porque les sale con su correo. Uy, se me va a destaparlo. A ver. A ver. Vamos a enchufar esto.
vamos. Aquí. A ver. Ya está. Muy bien. Claro, ustedes escriban en el drive que se ha compartido, escriban ustedes su número de teléfono al costado para que formen su grupo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. El comentario se me ha bloqueado por el grupo 3. Lo estoy colocando también en el foro ya. En la tercera sección lo estoy colocando en el foro de novedades y consultas también. Porque veo que no. Sí, dime, te escucho. De la tercera sección del 4064.3 está en el grupo, perdón, está en el aula virtual. Está publicado. De los 3 están publicados en el aula virtual. Ah, mira, ve, ya. No, aquí me he equivocado. Esto es del aula. A ver, compartir. Vamos a ver. Editor, copiar enlace, etcétera. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Ya en el aula virtual entonces está. Y de los 3 grupos lo estoy compartiendo en el foro de novedades y consultas. Profesora, tengo un problemita. Dime. Estoy viendo el documento para el grupo NRC 4643. Es un grupo de 3 personas, ¿correcto? Sí. Estoy con un amigo llamado Néstor Magallanes, un señor, pero un chico que no va a estar ya en la universidad porque justo tenía un grupo con él también en otro curso y dice que se ha retirado. Néstor Magallanes Reyes. No sé ¿Cuántos si puede. son? ¿Cuántos son? En el grupo 11, 3. Ya, quedarían 2. A seguir adelante con lo que queda. ¿Seguro? ¿Segura? Sí. Ok. Sí. Ni hablar, gracias. Sí, porque no tenemos ya más remedio, ¿no? Este es 40, 64. Ah. Poniendo 64, 2. A ver. Ya está. Muy bien, todos tienen entonces su grupo, ¿no? ¿Hay alguna observación? Ya, lo que tienen que hacer es como este grupo, dice teléfono.
En el Excel pongan su teléfono para que los contacten, ¿no? Pongan su teléfono para que les contacten. Y lo otro, si ya no está tu compañero, tú tienes que seguir. Se tiene que seguir. No figuras en ningún grupo. ¿Cuál es tu apellido? A ver. Miss, buenas noches. Manchego Mesa. Joana Fernanda. En ninguno de los grupos. ¿En qué NRC estás? Se lo copio el chat. Sí. A ver. 4064-3. Este es 4064-2. Voy a abrir el grupo. 4064. También 4064-3 también me encuentro yo. Sí, justo estoy viendo el caso. Manchego Mesa, yo te veo aquí. En el 4064-3, tal cual como tú has dicho. ¿Me dejé entender, Manchego? Sí, pero no me ubiqué. Manchego Mesa. Manchego, tienes que ingresar al aula virtual y ubicar tu NRC. En el enlace que se les ha compartido, estás abriendo otro enlace, porque ahí está tu número. Ya, voy a validarlo, gracias. Débora, 4064-4 no tengo. Tendrías que buscar. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a buscar. A ver, voy a actualizar mi página. Vamos a ver. Seminario. 4064-3, 4064-2, 4064-1. Es lo único que tengo. Debes aparecer entonces. ¿Cómo sabes en qué grupo estás? Debes aparecer en otra. Tienes que ver tu NRC. ¿En qué NRC estás? Miss, Tienes que poner teléfono al costado. Todas las secciones ya tienen ya su grupo. Miss, 33, pero cuando disculpe. levanto el link me aparece el 4642. Puedes cerrarlo. Tú eres 3, ¿no? Sí, yo soy 3. ¿Cierto? Ciérralo, elimínalo, luego actualiza tu aula Ya, virtual lo y voy a vuelve cerrar. ingresar. Lo voy a cerrar. Sí, vuelve a ingresar. Ok, muy amable. Gracias. Ujú. Muy bien, estimados. Vamos a ver, para poder terminar esta parte, ¿ya? Vamos a poder terminar. La parte práctica está en el aula virtual para que ustedes puedan continuar. Y si lo que no aparece en el Excel,
Todos aparecen, todos están, tienes que buscar. Tienes que buscar, todos aparecen. Estos son ejemplos que están en el aula virtual, que les dejo que revisen, ¿ya? Y ese es el otro tema de la inferencia que también van a encontrar en el aula virtual, ¿no? Cuando decimos inferir, estamos hablando de deducir una idea en los textos académicos. Hace un momento hemos identificado la idea principal, idea secundaria, terciaria, pero ahora nosotros estamos hablando de deducción, ¿no? Deducir. Esas son las inferencias. Entonces, vamos a ir a la parte teórica de la inferencia. Y son prácticas que están en el aula virtual, ¿ya? Entonces, nos quedamos en la inferencia, en inferir las ideas de un texto, porque unas cosas son las ideas explícitas, pero otras, entonces, las ideas donde yo tengo que hacer deducciones. Muy bien, estimados. A ver. Dime, Mayali, antes que se acabe mi clase. Maestra, buenas noches. En mi caso, solo me aparece un drive en el foro de consultas y novedades. Y ese drive, pues, enlace, no corresponde a mi NCR. ¿Qué NRC eres? 40643. Concuerdo, Ya. Miss. Es lo mismo que le- Buenas noches, mío también, no. Le he reiniciado todo y sigue apareciendo. Ya, nuevamente, ya les comparto, miren. El mío también, mi cita, y es el mismo NRC de la compañera. Ya, van a cerrarlo. A ver, 4064.3, ¿cierto? Ya, vamos a ver. Sí. Ya, a ver, vamos a ver. En el foro de novedades y consultas. Vamos a ver qué aparece. Estoy aquí, grupos. Voy aquí y me tiene que aparecer. A ver. Este es el 2, ¿no? Me Ese es aparece el 2, se ha equivocado por eso. Y voy a cambiarlo. El enlace del 3. Este es 4064.3, es este. A ver, actualícelo. Yo voy a actualizar poniendo una ventana nueva. Ya está, Miss, muy amable. Ok. Muy bien, estimados. Entonces ya están los grupos. Espero que puedan lograr reunirse para que puedan hacer las actividades. Muy bien. El día de hoy, entonces, nos vamos teniendo en cuenta sobre la importancia de leer los textos y tener las ideas principales, secundarias y terciarias, porque ya muy pronto nos va a tocar redactar. Dime, Kristen. Sí, y ya le había dicho a mi compañera. Ah, ya, te levanta. Muy bien, estimados. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo se reconoce tema en un texto? ¿Cómo se reconoce el tema en un texto?
A ver, ¿cómo se reconoce el tema en un texto? ¿De qué trata Haciendo el la texto? pregunta. Muy bien, teniendo en cuenta la pregunta de qué trata el texto. ¿Cómo reconozco la idea principal en un texto? ¿Qué se dice fundamentalmente del tema? ¿Qué se dice fundamentalmente del tema, no? ¿Cómo reconozco las ideas secundarias? ¿Cómo se explica o justifica la idea principal? Muy bien. Muy bien, estimados. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes, a los que no han asistido. Recuerden revisar el aula virtual, que allí hay materiales para que ustedes puedan practicar. Entonces, no se olviden, estimados, el domingo tenemos nuestro deber cívico. Y no se olviden contactar a sus compañeros. Nos vemos, estimados. Cuídense. Delcy, dime, te escucho. Docente, buenas noches. Disculpa, ¿ya las calificaciones se encuentran en el portal? La calificación es automática. Sí, se encuentran en el aula virtual. Ya, lo que pasa es que al aula Este es virtual, sí. uno de la unidad 1, ¿no? Sí. Sí. De la unidad 1 ya Lo que está. pasa es que cuando ingreso de la calificación del foro y del PA1 no se ve, o bueno, no puedo verlo. Déjame revisarlo, porque hay un grupo de estudiantes que ingresó después a la universidad, se matriculó, y por eso no se cerró todavía la entrega del PA1, ¿ya? Entonces, No, pues, ajá. en esta semana todavía se vence, por eso es que no lo pueden tampoco ver. Se ha revisado de algunos casos, ¿ya? Muy bien, Ya, docente, estimados. muchas gracias. Muy bien, estimados. Entonces, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Marco, ¿me querías decir algo? Buenas noches, profesora. De repente mi nombre no está en ningún grupo. No, y ¿Cuál es tampoco tu mi NRC? nombre. Cuestión es Marco Antonio Turpo Ruiz, mi nombre es, como alumno. ¿Cuál es tu NRC? Tu NRC. Le paso, profesor. Tienes que buscar, porque si está, no sabes tu NRC, por eso dicen no está. Tienes que buscar, lo mismo me dijo un estudiante. Tienes que buscar porque sí está de los 3 NRC. Ya, profesora. Ya. Nos vemos, estimados. Cuídense. Profesor, una pregunta. ¿Hasta cuándo se presenta el trabajo? En el aula virtual está la fecha. Está la fecha hasta este domingo, me parece. ¿Y podría explicar, por favor, cómo se tiene que realizar? Es que el PA1 es una evaluación. Oh, ya. Tiene que leer todo el aula virtual. Ya, doctora. Gracias. Sí.
Profesora, solamente para confirmarlo, el trabajo en grupo es foro formativo unidad 2, ¿correcto? Así es. Así es. Gracias. ¿Y para cuándo se entrega? Disculpe la repregunta, no estuve atento, mil disculpas. Tiene que ver el aula virtual. Ah, tengo que entrar ahí. Ok, Sí, ok. tiene que ver el aula virtual. Ya, gracias. Ha habido algunas fechas que se han modificado. Pero el producto académico número 2, el cuestionario sí es para este domingo, ¿no? De elecciones, ¿no? Sí. Sí. Ok, gracias.